Vengo de la Universidad de Guadalajara, en México, y bueno, yo quería hablarles, aunque un tema un tanto diferente, están aquí centrándose mucho en la inteligencia artificial. Yo quiero hablar de un contexto más global. Venía a hablarles, por ejemplo, de la tecnociencia como fenómeno, pero entonces de una característica muy particular de ese fenómeno tecnocientífico, que es que crea todo un entorno social. Y por ende, ese entorno social que crea la tecnociencia, pues produce un sujeto particular, un sujeto social tecnocientífico, que podríamos mencionarlo así. Bueno, primero que nada hay que hablar del concepto de la palabra. La palabra entonces es un neologismo formado por la contracción de las palabras ciencia y tecnología, ¿no? Es un tanto oscuro rastrear la paternidad y un tanto ambiguo rastrear la paternidad del término. Algunos autores aseguran que Gilbert Ochoa fue el padre creador de este neologismo. Algunos otros autores dicen que Jacques Ellul. Algunos otros autores como R.C. Schaff incluso hablan de que Gaston Bachelard desde los años 30 ya había acuñado el término tecnociencia. Algunos otros, por ejemplo, tenemos a Dominique Reynaud, que nos habla de que desde también los años 30 o 40 se puede rastrear literatura, donde ya viene la palabra tecnociencia, pero principalmente este autor dice que era simplemente literatura de carácter ingenieril, nada que ver con la discusión filosófica. Pero bueno, entonces, como les comenté, es ambigua y vaga la paternidad del concepto. Lo que más bien es aceptado por la mayoría de autores es que Bruno Latour, que se popularizó el término gracias a que Bruno Latour lo incluye en su famoso libro Ciencia en Acción de los 80s, ¿sí? Bueno, más allá pues entonces de la paternidad, yo puedo encontrar tres formas de entender el concepto tecnociencia o puedo reconocer tres sentidos de la palabra. Dos son sentidos débil y uno es el sentido fuerte, que es el que me interesa retomar y platicar un poco aquí. En un sentido débil tenemos entonces la palabra tecnociencia como una simple maniobra lingüística. Entonces se dice que la palabra tecnociencia, sin mayor criticidad, simplemente es esa maniobra lingüística para evitar la frase producción científica y tecnológica. Que en estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, en cada página, en cada párrafo hay que mencionar producción científica y tecnológica, producción científica y tecnológica. Entonces, como maniobra lingüística, para no tener que estar mencionando la engorrosa frase, simplemente decimos tecnociencia y se acabó. Entonces ese es en un sentido débil. ¿Débil por qué? Pues porque, como estamos viendo, no hay mayor criticidad, ¿sí? Se propone como una maniobra lingüística y se acabó. Otro sentido que podemos encontrar también débil es que se utiliza la palabra tecnociencia simplemente como sinónimo de ciencia contemporánea. Es decir, en otros momentos había separación, había forma de entender la ciencia, la tecnología, pero que hoy en día, en el siglo XXI, sin mayor criticidad, sin mayor explicación, hoy en día se llama tecnociencia y se acabó. Bueno, pero entonces tenemos un sentido fuerte del término tecnociencia, que es el que me interesa proponer, que es para referirse a un modelo de producción muy particular, diferenciado de otros. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un modelo fuerte de tecnociencia. Bien, entonces parecería que la palabra tecnociencia, bueno, entonces como dijimos, es la unión de la palabra ciencia y tecnología. Entonces parecería que tecnociencia simplemente es la unión entre ciencia y tecnología. Pero creo que alguno de los colegas ya comentó hace un momento que es muy difícil, es un pozo sin fondo hablar de que se podría hablar de una ciencia pura o de una tecnología pura. Por ejemplo, podemos remitirnos a Philip Kitcher, que nos menciona que no hay forma de distinguir una de la otra, ni lo que se produce, ni dónde se produce. Por ejemplo, Kitcher habla que no hay forma de distinguir un laboratorio industrial de un laboratorio científico. Y Kitcher habla también que no hay forma de distinguir entre un producto puramente científico y un producto puramente tecnológico. Entonces, la mayoría de autores en estudios sobre ciencia y tecnología están de acuerdo en que es un pozo sin fondo esa idea de que hay una ciencia y hay una tecnología por separado. Entonces, como vemos, pues, la palabra tecnociencia no se remite solo a la unión de ciencia y tecnología, sino que en este sentido fuerte que les hablo, más bien se refiere a un modelo de producción distinto. Bueno, en este sentido, como mencioné, de que no se puede distinguir una ciencia pura y que es un pozo sin fondo,
Algunos autores, por ejemplo, Dellec de Sola Price, historiador de la ciencia, físico, historiador de la ciencia, propone más bien un modelo cuantitativo. Y entonces propone que podemos distinguir entre una ciencia de pequeña escala, una small science, versus una ciencia o una macrociencia. ¿Sí? Entonces, la macrociencia más bien son proyectos paraestatales. La microciencia hoy podemos entenderla, bueno, hoy podemos entenderla como la ciencia que se hace a pequeña escala desde las universidades, principalmente pues en Iberoamérica, que la mayoría de universidades son públicas, pues. Y las macrociencias son proyectos paraestatales enormes. El ejemplo canónico de macrociencia pues es el proyecto Manhattan, que ya sabemos terminó con las bombas atómicas, o desarrolló las bombas atómicas usadas en la Segunda Guerra Mundial. Bien, pero entonces se habla desde este sentido fuerte de tecnociencia de que hay un tercer modelo de producción. Ya dijimos, hay un Smart Science, Big Science, pero entonces hay otra cosa, y este otro nuevo modelo de producción es la ciencia mercantilizada que estamos viendo hoy en día. Es decir, la ciencia que desarrollan empresas privadas con finalidades netamente mercantiles. Y entonces podríamos tener tres modelos distintos de producción de ciencia y tecnología. Entonces muchos autores que abogan por este sentido fuerte de la palabra tecnociencia, pues van por aquí, ¿no? De que este otro modelo mercantilizado y este otro modelo de empresa particular es a lo que se le puede llamar tecnociencia. Bien, en este sentido entonces tenemos distintas características que definen a la tecnociencia. Una de ellas la acabo de mencionar entonces, que es la mercantilización, y me parece que es una de las más importantes. Es decir, si no es una empresa que pretenda mercantilizar productos y por lo tanto plusvalorizar el capital inicialmente invertido, entonces no tenemos tecnociencia, tenemos producción científica y tecnológica de otro tipo, pero no tecnociencia. Bien, de ahí podemos ver otra característica entonces, que es el capital privado. Entonces, ¿qué capital es el que domina en todo fenómeno tecnocientífico? Pues el capital privado, a diferencia de los otros modelos que mencionamos, que es, por ejemplo, la ciencia paraestatal o la ciencia universitaria, en donde el capital que predomina es el capital público. Entonces, ¿qué capital predomina en la empresa tecnocientífica? Pues el privado. Bien, siguiendo por la misma línea, podemos hablar de la innovación científica y tecnológica. Obviamente, si no hay innovación, entonces tampoco tenemos tecnociencia. Y bueno, distintas características, por ejemplo, la pluralidad de agentes. En términos laturianos, preguntaríamos ¿quién hace tecnociencia? Y pues la respuesta es una pluralidad de agentes, y no uno solo. Es decir, ya no se puede hablar de aquellas viejas narrativas en donde el científico hacía ciencia. Hoy, ¿quién hace tecnociencia? Muchos agentes. En una empresa tecnocientífica entonces hay científicos, pero también hay mercadólogos, también hay inversionistas, también hay directivos, también hay juristas. ¿Y quién hace tecnociencia? Pues la hacen todos, y no solo los científicos. Esta pluralidad de agentes también nos lleva entonces a una pluralidad de valores, y esa pluralidad de valores nos lleva al conflicto. Sí, entonces el conflicto también puede ser una característica definitoria del fenómeno tecnocientífico. Bueno, tenemos algunas otras: estructura empresarial, por lo tanto burocracia, tenemos dependencia de las tecnologías de la informática y la comunicación, etc. Hay muchas otras características, pero entonces yo quiero resaltar para la charla de esta tarde, quiero resaltar dos características. La primera ya la mencioné, la mercantilización. Si no es una empresa con pretensiones mercantilistas, no tenemos tecnociencia. Y otra es, precisamente el eje central de esta charla, es que crea un entorno social. Es decir, la tecnociencia transforma la realidad social en la que vivimos y por lo tanto genera un sistema social, genera un entorno social. Sí, genera dependencias tecnológicas, crea necesidades artificiales y posteriormente las monopoliza. Entonces tenemos que la simple relación entre ciencia, tecnología e industria no puede ser tecnociencia. Para que sea tecnociencia necesitamos que realmente haya una transformación del entorno. Bueno, son las características que se puede recoger en los textos de los especialistas que hablan sobre tecnociencia. Bueno, si nosotros recurrimos a la definición de diccionario de entorno social, tenemos que es la cultura en la que el individuo fue educado y vive, y abarca a las personas e instituciones con las que el individuo interactúa de forma regular. Bien, entonces si tenemos esa definición de entorno social,
bien podemos asegurar que entonces esta práctica tecnocientífica genera un entorno social. Es decir, controla y media la cultura en la que nos desarrollamos y controla y media las relaciones interpersonales. Por lo tanto, entonces se puede hablar de que tenemos un entorno legítimo social. El problema pues es que si tenemos un entorno social, forzosamente de ese entorno social se desprenderá un sujeto muy particular, un sujeto que podemos entonces llamarle sujeto tecnocientífico. Bien, este sujeto tendrá tres características que desde mi punto de vista son preocupantes. La primera, que este sujeto está moldeado por los valores, o bien podríamos llamarle antivalores del consumismo capitalista. Es un sujeto entonces individualista, egoísta, con desinterés y apatía por lo ajeno, afán de competencia, materialismo, fe ciega en el desarrollo y alcance de la ciencia, entre otros. Bien, una segunda, también muy preocupante, o a lo mejor la más preocupante, creo que también se mencionó hace un momento, es la idea del sesgo de la razón. Es decir, este sujeto está creando o está siendo creado, este sujeto está siendo producido por su entorno social con una razón sesgada, una razón que únicamente se preocupa por procedimientos. ¿Sí? Entonces, una razón que solamente se preocupa por procedimientos y que descuida todo el análisis crítico. Entonces tenemos, como bien podría decir Comte, una razón que únicamente se preocupa por las relaciones invariables de sucesión y de semejanza y que descuida, como dijimos, todos los elementos críticos como el qué, el por qué y el para qué. Bien, entonces la racionalidad se vuelve unidimensional, como bien puede afirmar Marcuse, y entonces sobre esta racionalidad tenemos muchos autores que ya han hablado, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Sánchez Vázquez, que nos hablaba de una razón práctica versus una razón teórica. Jorge Linares, que nos habla de una racionalidad pragmático-instrumental. Eduardo Nicol, que nos habla de una razón de fuerza mayor versus una razón teórica. Horkheimer, que nos habla de una razón subjetiva o razón instrumental. En general, pues, este sesgo de la razón ya nos han hablado muchos autores, pero entonces es preocupante porque este sujeto que está produciendo este entorno social tiene esa racionalidad parcial, por decirlo de alguna manera. Se desprecia entonces lo que implica una discusión sobre el deber ser, es decir, se desprecian los términos de ética, de moral, porque no son procedimientos técnicos. Y entonces al importar solo el cómo, el sujeto se vuelve tan solo operador y no pensante. Y por último, la tercera de las características preocupantes de este sujeto tecnocientífico es la enajenación y la pérdida de su identidad. Es decir, pierde su identidad, pues en este entorno tecnocientífico se nos impone una identidad homogénea de consumo. Y al momento que entonces el sujeto está mediado por todos estos medios y el sujeto entonces se le impone, como dijimos, una identidad, entonces el sujeto está enajenado. Bien, entonces esto conlleva un proceso de deshumanización. ¿Por qué? Pues por la falta de criticidad, porque la falta de criticidad implica la pérdida de autonomía y libertad. Bueno, a manera de conclusión, solo puedo entonces mencionar que este entorno social, como estamos mencionando, crea un sujeto enajenado, sin identidad y por lo tanto sin autonomía. Y por ejemplo, ahorita que estamos hablando entonces de inteligencia artificial, entran también los temas de de transhumanismo, y entonces es preocupante lo que nos avecina a futuro, ¿no? Porque ya nos están quitando, como vimos, la criticidad, ahora con estos temas de inteligencia artificial, transhumanismo, nos quieren quitar literalmente también la capacidad de decisión. Por ejemplo, me gustaría poner una cita de un periodista, Nayef Yeya, que dice, y cito: para cumplir con sus imperativos económicos, las empresas tecnocientíficas deben debilitar la autonomía humana, arrebatar la voluntad y despojar del poder de decidir sobre nuestra propia experiencia. Bueno, entonces ya simplemente para terminar, me gustaría ponerles una idea o compartirles una idea del filósofo norteamericano John Dewey, que nos asegura que la ciencia y la tecnología siempre representan. Siempre, entonces,
son portadoras y transformadoras de normas y estándares que transforman entonces valores e instituciones. Entonces, como vemos, la ciencia y la tecnología siempre representan. Entonces, lo que tenemos adelante como reto es preguntarnos hoy en día, ¿la ciencia y la tecnología qué representan? ¿Representan los valores del bien común, los valores públicos como la modernidad nos prometía con los discursos de Diderot y de Condorcet? ¿O realmente la ciencia contemporánea representa los valores privados de una élite capitalista? Entonces, esa es la reflexión que nos quedaría. ¿Sí? Muchas gracias. Alonso Nava. Ah, sí, no estoy ahí, permítame. Lo que pasa es que a mí me tocaba hablar ayer, aquí en esta misma sala, pero no alcancé a llegar. No alcancé a llegar, llegué ya tarde, ya se habían ido, y entonces la coordinadora me hizo el favor de reacomodarme, perdón. Por eso mismo le decía que mi tema era un poco salido de la temática de la sala, pues. ¿Sí? Parte de la temática de la sala era inteligencia artificial, pues. Pero bueno. A mí me gustó mucho porque tiene muchas relaciones con lo que hablé hoy, ¿no? Es una situación de pérdida de libertad total cuando perdimos y estamos perdiendo la criticidad. Es eso, ¿no? La criticidad nos robó el desarrollo de la sociedad hipercapitalista, técnico-científica, como mismo hablaste, ¿no? Nos robó. Pero ahí que está la situación donde no veo salida, porque nos tornamos esta figura, ¿no?, unidimensional, operadora y con los valores que les aman los tecnocientíficos, que son los valores del individualismo, del egoísmo, Entonces es eso, creo que colocaste muy bien, ¿no? No hay cómo salimos de esto, porque los valores, como dijiste al final, los valores que representan la tecnociencia no son valores comunitarios, colectivos, son valores que nos individualizan, nos separan y necesitan de esta forma de pensamiento. O sea, que nosotros seamos los consumidores de estos productos. Entonces somos mera pieza. Y no hay cómo salir porque la criticidad no nos interesa. No nos interesa. Controlar todo, hasta la educación. No le interesa, sí. Sí, claro, exactamente. El problema Así que tenemos... me gustó mucho, pero no es propiamente una pregunta, es que estamos involucrados en esta sociedad donde no somos hechos para pensar, sino para ejecutar operaciones. Ejecutar operaciones. Nos volvemos operadores. Operadores. Esta, como dijimos entonces, esta sociedad mediada por esta tecnociencia que, como les mencioné, la principal característica es que tiene que ser mercantilista. Entonces, si nosotros encontramos otro tipo de producciones que no son mercantilistas, que bueno, bienvenidas, pero ya no podríamos llamarles tecnociencia, ¿no? Tendríamos que llamarles de otra manera. Si no venden, si no agendan. Y entonces la tecnociencia, pues entonces nos quiere, precisamente, nos quiere moldear. Por eso dijimos que estamos enajenados porque perdemos la identidad. No solo perdemos la criticidad, estamos perdiendo la identidad porque se nos impone una. Y precisamente la contraparte es ahí el ostracismo social, el que no adapte la normativa, es decir, la norma, tenemos lo normal. Una cosa es entonces la norma y otra cosa es la no normal. Y entonces lo normal ese es el estereotipo en el que tenemos que encajar. Quien no acepte ese normal queda aislado socialmente. Y el ejemplo tan sencillo lo tenemos aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa que el que diga que por principio, que por una cuestión de principios no utiliza esto? Pues se le respetará su principio, pero quedará totalmente condenado al ostracismo social. Quedará condenado al ostracismo. Entonces, como dice, sí, es muy preocupante. ¿Qué podemos hacer? Bueno, están las posiciones totalmente pesimistas. Por ejemplo, hoy podríamos citar a Heidegger, donde decimos que la filosofía tendrá que morirse de pie, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer? Pues a mí me parece que lo que podemos hacer es, pues, nosotros como académicos, pues morirnos en la raya y educar, porque esa sería la única solución, educar y fomentar la criticidad. Pero lamentablemente también ahí tenemos un problema, porque la educación
Voy a, por ejemplo, a contextualizar en América Latina. La educación en América Latina sigue siendo positivista. Positivista. ¿Y qué pasa con la mayoría de clases de cuestiones teóricas, pues de temas teóricos? Cada vez nos están cortando y cortando y cortando. Resulta que ya no hay filosofía en el bachillerato. No. Resulta que ya no hay materias de corte crítico desde la educación elemental. Sí. Y entonces las estamos sustituyendo por materias operativas, de operación. Sí. O técnicas. Técnicas, exactamente. Entonces, desde ahí, pues, es una situación entonces que implica desde el principio política. Sí. Es decir, si nosotros cortamos de las educaciones básicas y medias todo tipo de materia crítica, pues entonces, ¿qué estamos generando? Pues estamos generando, como dijimos, este autómata que yo me di la libertad de llamarle sujeto tecnocientífico. Tecnocientífico. Y entonces por ahí podría estar la solución, pero bueno, como les mencioné ahorita, mencioné a Heidegger. Y hay muchos otros autores que son pesimistas, ¿no? Que son pesimistas y que consideran que la criticidad morirá. Yo no estoy totalmente de acuerdo, aunque esté totalmente de acuerdo. Una contradicción. Sí, no, estoy de acuerdo, sí, comparto de esta visión en muchos puntos, pero pienso que hay una complejidad que mismo en el capitalismo, como en este momento, no es, sí, todo eso es verdad, pero al mismo tiempo ese contexto del sujeto y del mediado por la tecnociencia también cambia, las agencias también cambian, las organizaciones también cambian, la producción de conocimiento. Te traigo un ejemplo muy concreto que fue de una investigación que participé, que justamente la producción de conocimiento en las comunidades de pacientes en línea. Estaba mirando pacientes de enfermedades raras o crónicas, que son precisamente de aquellas que no tienen mucha inversión, no hay tanto interés porque tiene pocos pacientes, entonces no es un producto tan interesante a la industria farmacéutica. Y lo que hacen las personas que tienen esa enfermedad, se buscan, se encuentran por esta mediación de las redes sociales y las redes sociales, comparten muchas experiencias y producen conocimiento. Y efectivamente también hay aquí un activismo tras las evidencias que se producen por esta red que forma en línea, ese activismo que busca influenciar las políticas públicas. Entonces tenemos un ejemplo de un cambio de agencia que no creo que este ejemplo, que no es único, es suficiente para mantener una visión positiva de la realidad técnico-científica, pero también que agrega un poco más de complejidad, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que yo, en ese sentido, yo no estoy criticando, o mi postura no es contra, por ejemplo, decimos el Internet, ¿no? Que no haya ejemplos positivos del Internet, porque al revés, es la herramienta que mejor tenemos actualmente. Claro, hay muchos ejemplos positivos, ¿no? Hay muchos ejemplos positivos del uso de una red global. Pero entonces yo a lo que me refiero, pues, es que la mayoría de estas empresas mercantilistas, más allá de la simple Internet, es decir, no es solo Internet, son todos estos productos tecnocientíficos que dijimos, desgraciadamente sí están sesgando al individuo, es decir, estamos produciendo un individuo cada vez más sesgado. Eso no quita que, bueno, sigue habiendo lagunas de criticidad, ¿no? Precisamente este tipo de recintos, pues, son eso. Sigue habiendo personas que, por más que medie la tecnología, siguen desarrollando criticidad, pero lo preocupante, pues, es eso, que el entorno cada vez avanza más y avanza más. ¿Qué quiere decir con más allá? Porque, por ejemplo, en el contexto específico de racismo y feminismo de que hablaba ahora mismo, no sé si estamos más cerrados que estábamos en el principio del siglo pasado. Entonces, sí que tenemos muchos efectos negativos, por eso digo que estoy totalmente de acuerdo, pero aunque en desacuerdo aquí, porque ¿a quién sería verdadero? ¿A quién diría que estábamos mejores el siglo pasado o a 100 años? No sé.
No sé si podemos hablar de eso. Sí, ahí sí. La extrema derecha creció bastante, ¿no? En nuestros países, al menos en Brasil. Sí, por ejemplo, ahorita... Son una agenda mucho preocupante, homofóbica, misógina, transfóbica, racista. Pero ya no era. A 100 años ya era y tenían mucho menos de derechos. Ahora tienen... Las mujeres no tenían ninguna participación civil hasta el 1970 en Brasil, ¿no? Tenemos una experiencia en 1930, pero en realidad hace 50 años que podemos votar. Sí, pero nosotros creíamos que con la racionalidad, con la ciencia, con la tecnología, nos vendieron una idea que habríamos de ser un pueblo emancipado, como Cantedo diría, ¿no? Con la paz perpetua, porque el luminismo, ¿no? Estamos involucrados en el desarrollo de la sociedad y por nuestra capacidad crítica. En realidad, llegamos al siglo XXI y quedamos con los mismos. Eso es totalmente de acuerdo. O sea, ¿no cree que sea todo O peor, no sé. cree que todo sea mucho para dividirnos? Y que tanto agendas, todas las agendas de LFG y de los gays y de los transexuales sea una agenda preparada para dividirnos. Claro. Que sea una agenda de dividir hombre y mujer, que ahorita te están diciendo que empoderada la mujer y que el hombre tiene que sacar sus sentimientos y que nos dividan. Bueno, es lo que yo he escuchado. Y eso también, la tecnología nos lleva a eso, a los algoritmos. Y hay alguien que tenga una agenda, que mete dinero para que se haga eso. Las ONG también. Pregunta, porque ya estamos Eso también. El príncipe Nicolás Maquiavelo menciona eso: divide y vencerás y controlarás. Entonces los que tienen el poder logran eso, dan sus pequeñas divisiones, fomentan ciertos antivalores de manera camuflada. Y Robert Greene en las 48 leyes del poder, la ley 34, la ley 36, enseñan eso mismo. Entonces por eso uno tiene que estar bien claro cuál es la postura de uno en cuanto a ciertas cosas, para no dejarse manipular. Es cuando... Es que es el asunto. ¿Quién es el que no se puede, el que no se dejaría manipular? Pues el que tiene criticidad. Pero entonces eso es lo peligroso que estábamos platicando aquí, pues que la sociedad en general de alguna manera está moldeando sujetos sin criticidad, ¿no? O sea, no es generalización, no decimos que todos no tengamos criticidad. Estamos hablando del sujeto promedio que se está generando gracias a este sistema consumista. Pero entonces, por ejemplo, ya les mencioné, tenemos islas de criticidad que son las universidades, ¿no? Pero aún así siento yo que no solo depende de ese desarrollo crítico, también el sistema produce vulnerabilidad. Incluso las personas críticas a veces no permiten la crítica porque puede haber ciertas consecuencias, ¿no? Entonces pues estás a la par o a la costa de que pues, seas crítico, pero a lo mejor igual pierdes tu trabajo, o eres crítico. O... Precisamente lo que decíamos del ostracismo social, pues, o sea, ese es el castigo que hay detrás. O sea, obviamente no hay un castigo físico, ya las leyes, no hay ninguna ley que no te permita pensar ni hablar, ya todo, supuestamente tenemos un paraíso de libertades jurídicas. Tenemos un paraíso de libertades jurídicas, el problema es en la realidad. Si yo no quiero, yo quiero participar, no me gusta, bla, bla, me dice, está bien, pero estás condenado al ostracismo. Como dices tú, puedo perder mi trabajo. Como el ejemplo que les puse el celular, como les dije, ¿qué pasa si es realmente una cuestión de principios? Si alguien dice, es que por mis principios yo no uso celulares. Pues me van a decir que no esos principios, pero no puedes trabajar, no puedes ir a la escuela, no puedes hacer nada. Censura, por no perder el trabajo y lo que tienes. Exactamente. Las cosas hay que decirlas como son. Bueno, muchas gracias.